Ahora vamos a pasar a las fracturas, ¿ya? ¿Qué es una fractura? Como vemos aquí, que es un huesito. Como les había dicho, siempre ustedes tienen que seguir la cortical. Vemos esta cortical es continua. Pero ¿qué pasa en este lado medial? ¿No? Hay una disrupción, hay una falta de continuidad, una solución de continuidad. Entonces es una fractura, ¿no? Es una pérdida, es una solución de la continuidad, ya sea un hueso, en un cartílago, puede afectar el hueso, puede afectar un cartílago o también puede afectar ambos. Hay diferentes mecanismos de producción, ya sea directa, porque en esa misma región de la fractura el paciente recibió golpe, o indirecta, porque la fractura se produjo a distancia, donde se produjo el impacto, ¿no? Puede, puede estar asociada a partes blandas, puede tener una asociación a partes blandas, es decir, puede estar expuesta esta fractura, ¿no? O abierta. Entonces, el hueso fracturado va a estar en contacto con el exterior. Van a generar una solución de continuidad en las partes blandas. Y en la cerrada, pues no va a haber un contacto, no va a haber una disrupción de la parte blanda, ¿no? Según la interrupción, puede ser completa e incompleta. Completa o incompleta. La completa es cuando se afecta total la circunferencia del hueso. Es decir, va desde esta cortical al otro extremo. Esa es la completa. Pero la incompleta es solamente cuando hay una discontinuidad en una sola cortical. Y estas son las fracturas que generalmente se dan en niños. Y tienen un nombre típico que se llama fractura en torus. Esas son las características radiológicas de una fractura. ¿Cuáles son? Es la interrupción abrupta de la cortical. Como les decía, vemos la cortical, sigo la cortical y abruptamente se interrumpe esta cortical, ¿no? Esa es la primera, la interrupción. La segunda, ¿cuál es? Es la presencia de una línea radiolúcida, como ven aquí, miren. No es radiolúcida, no es radio opaca, no es radiolúcida. Puede tener una angulación de la cortical, ¿no? Y esa es la angulación, miren. Viene acá así la cortical, hay una solución de continuidad y otra vez se continúa. Entonces, una angulación aguda, o también llamado signo del escalonamiento, ¿no? Como un escalón. Pueden ser rectos o muy angulares y los bordes pueden ser sin esclerosis. Por ejemplo, miren, esta es una tibia y un peroné. Este es un paciente pediátrico, ¿no? Porque vemos núcleos de osificación, miren. Y evidencia un trazo radiolúcido que está marcado con la línea negra, ¿no? Que rompe la cortical. Tiene todas las características de la fractura, ¿no? Interrupción abrupta de la cortical, es radiolúcido, hay un escalonamiento de la cortical. Ahora vamos a ver las fracturas incompletas, como les dije. En las completas es, miren, va desde esta cortical hasta este extremo del otro cortical. Pero ¿qué pasa en las fracturas incompletas? En la fractura incompleta, como estamos viendo aquí, hay una angulación, ¿sí?, del eje, pero vemos que solamente está comprometida un segmento, una porción de la cortical, no esta, sino este de acá, ¿no? Igual en este huesito de acá del radio, ¿no? Vemos que esta es la línea radiolúcida oblicua, pero que no llega hasta el otro extremo de la cortical, ¿no? Del mismo hueso. Entonces estamos frente a una fractura incompleta. Es lo que a veces tienen el nombre mal llamado de fisuras. Generalmente las personas, muchos médicos dicen, tiene fractura cuando ven esto. Y fisura, pero no, esta es una fractura, pero según la clasificación, es una fractura incompleta.
¿Cuáles son las características de las fracturas agudas? La interrupción abrupta de la cortical, la línea radiolúcida, excepto por sobreposición. Y eso hay que tener cuidado. Hay muchos huesos, por ejemplo, en los huesitos de la mano, del pie, existe mucha sobreposición. Es decir, que como un hueso está casi paralelo al otro, eso se sobrepone, ¿no? Luego, ¿qué más? La angulación aguda de la cortical o llamada escalonamiento, rectas o muy angulares y bordes sin esclerosis, ¿no? Como vemos, esta fractura completa con angulamiento, ¿no? Aquí también, este es una cadera, acá está el fémur. Hay que tener mucho cuidado con esas fracturas de la cadera, ¿no? Sobre todo en ancianos, ¿no? Donde no se va a ver a veces como un trazo radiolúcido, como en este caso, solamente se va a ver un corte abrupto entre la interfase de la cabeza con el cuello. Hay que hacer un diagnóstico diferencial entre las fracturas y sesamoideos y huesos accesorios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En una fractura aguda, ¿hay interrupción de la cortical abrupta? Sí. ¿Hay simetría y bilateralidad? Nunca, ¿no? ¿Cómo es la línea de fractura irregular y tosca? ¿En fragmentos se muestra una cortical completa en todo su perímetro? No, porque puede ser también incompleta, ¿no? ¿Y cómo es un hueso sesamoideo accesorio? ¿Hay interrupción abrupta de la cortical? No. Hay simetría y bilateralidad casi siempre, ¿no? Y las líneas, aparentemente las fracturas, pues son lisas. Entonces no hay que confundir una fractura aguda, pueden confundir una fractura con la presencia de huesos sesamoideos o huesos accesorios. Esos huesos sesamoideos o huesos accesorios son pequeños huesos, son pequeños, generalmente son circulares, redondos, ¿no? Y se encuentran eh, incrustados en los tendones de diferentes partes del cuerpo, ¿no? Y su función principal va a ser disminuir la fricción para que exista menor presión, ¿no? Entonces vamos a ver acá en estas placas simuladores de fractura que incluyen la presencia de sesamoideos y os accesorios. Por ejemplo, mira, esta es una pelvis, ¿no? Aquí, ¿qué estamos viendo? Aquí hay unas imágenes radiolúcidas, ¿no? Aquí, en esta parte del muslo derecho, en la parte superior, en esta paralela, también en el izquierdo vemos esta línea radiolúcida, esta línea radiolúcida. Pero si pueden ver, si ustedes solamente se fijaran... Si ustedes se fijaran solamente en este lado de acá, podrían decir, hay que una fractura, doctora, cumple el criterio que es radiolúcido. Pero si ustedes continúan esta línea, sí, van a ver que esta línea se continúa, ¿no? Ven cómo se continúa hacia partes blandas. De igual forma, esta línea también pasa a través de partes blandas, esta línea también, mire cómo atraviesa partes blandas. Entonces, esta no es una fractura, este es un pliegue que puede simular una fractura, como en estos casos de la cadera. También es muy frecuente también estos pliegues en las manitos. Muchas veces me he dado cuenta que a veces se ve más que aparentemente fractura, ¿no? Pero si la clave está en que ustedes, si piensan que es una fractura, continúen esa línea. Si ven que esa línea atraviesa las partes blandas como si fuera la parte ósea, esto no es una fractura, es un pliegue. Luego, este es un tobillo, miren, este es el malleolo peroneal, perdón, tibial y peroneal, y adyacente al peroné vemos una imagen, ¿no? De una lesión ósea redondeada, ¿no? Entonces, esto no es una fractura, sino es un os accesorio, ¿no? Igualito en los dedos del pie, en los dedos de la mano, vemos esas imágenes, generalmente en las epífisis distales, ¿no?
aunque cumplen los criterios, ¿no? De que generalmente son bilaterales, sus superficies son lisas, no hay angulaciones entre ellas, ya sea en las manos, en los pies, y también otro lugar frecuente de encontrar estos ojos o huesitos accesorios es en el astrágalo, ya sea posterior o en la parte anterior. ¿Cuáles son los signos indirectos de fractura? Pues vamos a ver que a veces generalmente cuando tú ves una placa, eso es lo primero que tienes que también ver y te llama la atención más rápidamente. Y yo pienso que es una forma también de poder encontrar la fractura, ¿no? Es que tú evalúes las partes blandas, ¿no? Una fractura generalmente va a ir acompañada de un aumento de partes blandas. Bueno, miren este tobillo. Como vemos, vamos la parte ósea, sigo toda la cortical, sigo aquí la cortical, sigo esta cortical, y evalúo las partes blandas, ¿no? Aquí y aquí. Son simétricos. Pero ¿qué pasa en este caso? A ver, si no viera esto, ¿yo qué me doy cuenta? Aquí está la parte blanda del lado del malleolo tibial, ¿no? Partes blandas del malleolo tibial, adyacente al malleolo tibial, y veo las partes blandas del peroné. ¿Cómo está esta parte blanda? Está aumentada. Y miren diferencia de esto. ¿Cómo es aumentada? Entonces, una vez que yo veo eso, digo, acá debe haber algo. Entonces, mi ojo lo centro más en este lado y acá veo la fractura. ¿Ven esta línea radiolúcida oblicua? Esta es la fractura. Entonces, primero es el aumento de parte blanda. También puede haber derrame articular y se va a manifestar. ¿Por qué? Porque esta rodilla normal versus esta normal. Como vemos, la parte blanda es homogénea, ¿no? De una baja densidad, de densidad grasa, ¿no? Pero miren cómo en esta región suprapatelar, del receso suprapatelar, está de alta densidad, a diferencia de esto. Entonces acá estamos frente a un derrame articular, ¿no? Como un signo indirecto de fractura, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que aprender a describir el tipo de fracturas, ¿no? Primero está darle el nombre de la fractura. ¿Qué tipo de fractura es? ¿No? Ver si esta fractura tiene un fragmento o tiene más de un fragmento. Si tiene un fragmento sería simple. Si tiene más de 2 fragmentos sería con minuta. Ver y definir en qué parte del hueso está localizado. O sea, en qué hueso y en qué parte del hueso. O sea, definir el hueso y en qué hueso. Y en qué parte de ese hueso, ¿no? Ver la dirección de la línea de fractura, ver las relaciones entre los fragmentos y ver si es que puede tener alguna complicación, ¿no? Entonces, una dirección de las fracturas según la dirección del trazo de estas. Habíamos hablado de fracturas completas, entonces miren cómo la fractura está transversa, según el eje, como esa es una fractura oblicua, esta es una fractura longitudinal, y esta es una fractura espiral, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería una fractura transverso, ¿no? En la epífisis proximal del quinto metatarsiano, ¿no? En este caso, ¿cómo sería el trazo? Mire, van de esta cortical a esta cortical, cumple el criterio de trazo radiolúcido, cumple el criterio de angulación, cumple el criterio de escalonamiento, ¿no? Entonces la fractura sería una fractura oblicua. Este caso sería una fractura espiral, porque miren cómo va, ¿no? Bien frecuente encontrar en el peroné este tipo de fractura. Luego, según el tipo de fractura, puede ser incompleta o completa, ¿no? Las fracturas incompleta o parciales al tallo verde, que es en niños, está o también llamado torus, o también llamado rodete, o también puede haber una fractura, pero que solamente se demuestre como una incurvación. Miren, ese es un antebrazo de un niño, ese es el radio, este es el cúbito. Estos son las fisis. Y miren cómo queda la tracción de la cortical, tanto en el radio como en el cúbito, ¿no? En este caso también estamos viendo una fractura en torus. Miren cómo esta fractura
Ahora pasamos como vemos, sí en la cortical en este lado está continua, ¿no? Pero ¿qué pasa en esa cortical de acá? Está abombada, miren cómo está acá ensanchada, ¿ven? Entonces, esa es la fractura en torus. La fractura en torus tú no vas a ver la fractura como tal, o sea, como un trazo radiolúcido, como una escalonamiento, como una angulación, no vas a ver eso. Sencillamente vas a ver como un ensanchamiento, como un abombamiento de la cortical. Y generalmente se da en niños, ¿no? Miren, por ejemplo, este es en la posterior anterior y este es en una lateral. Miren cómo en la lateral, cómo se nota, debería ser así continua, ¿no? Como está viendo por acá y se abomba. Entonces, este es el tallo verde o en torus, o también llamado de rodete. Ahora si queremos... Ahora por la clasificación de según número de fragmentos, simple cuando son 2 fragmentos y con minuta más de 2 fragmentos, ¿no? Mire, acá está el olecrano, el radio, el cúbito proximal, el fémur, el húmero distal, y como ven esta separación, ¿no? En las fracturas. Pero en esta diferencia, miren cómo podemos ver en el mismo, ¿no? Misma porción proximal del cúbito, como vemos todo irregular, una fractura con minuta, un múltiplo más de 2 fragmentos. Según el número de fragmentos, y esa es una pregunta de examen que he puesto, según el número según el número de fragmentos, la fractura con minuta, o sea, más de 2 fragmentos, puede ser segmentaria o puede ser en alas de mariposa, ¿no? En la segmentaria, la parte de la diáfisis, en una parte la diáfisis se ha convertido en un fragmento aislado, ¿no? Como es este, viene acá, este es el segmento 1, este vendría a ser el 2 y este vendría a ser el 3. Entonces es segmentaria, ¿no? Porque esta parte fracturada como que se ha aislado de sus extremos distales. En cambio, este, por ejemplo, en las alas de mariposa, la fractura con minuta, esta fractura, tiene una configuración de triángulo, ¿no? O en alas de mariposa, ¿no? Según su localización, recordemos que el eje de cuerpo va de proximal a distal, de medial a lateral, ¿no? De proximal a distal, de medial a lateral. Entonces, mire que está el hueso, entonces tenemos la parte del proximal, ¿no? La epífisis proximal, la metáfisis proximal, la diáfisis, ¿no? Es el cuerpo, también tenemos acá la metáfisis distal y la epífisis distal. Eso también es otra pregunta de examen. Recuerden que las fracturas que le dije, no solamente era la fractura, una disrupción de la cortical del hueso. Buenas tardes, doctora. Tenemos un problema. Lo que pasa es que de la semana pasada, cuando grabó su reunión, no salió tampoco el video en el grupo. Quisiera saber si este video va a salir sí o sí en el grupo o algo, porque cuando acaba de grabar últimamente el video ya no se
Doctora, creo que su micro está apagado. Doctora, su micro está apagado. ¿Ahí me están escuchando? ¡Ah! ¿Y desde cuándo está apagado y no me dicen nada? Ah, no es mi culpa, ya. Estoy Una, hablando. doctora, ¿De qué momento se apagó mi micro? hace unos 4 o 5 minutos. Ah, Doctora, ya. una pregunta. En calificaciones no me sale que ha calificado las exposiciones. Ah, no, todavía no. Hoy día Ya. ahorita que termino voy a calificar, ¿ya? Está bien, doctora, porque me asusta ese promedio. Gracias. ¿Cómo? Me asusta ese promedio. Ay, porque ¿cómo están? ¿Tan mal que necesitan 20? ¿Cómo están de...? Lo que pasa es que nadie llega a 8 hasta ahora en promedio.